Ghost Girl, el regreso. Capítulo 3. Mala conexión. El amor fantasía es mucho mejor que el amor realidad. Andy Warhol. La idea que se tiene de alguien a menudo puede resultar mucho más atractiva que la realidad de esa persona. Por eso funcionan las relaciones a larga distancia. Tu romance idealizado permanece libre del mal aliento, los malos hábitos y los progenitores embarazosos. Tu supuesta alma gemela no deja de ser nunca la persona que querías y que anhelabas. Solo hay un gran inconveniente, y es que tu alma gemela nunca está contigo. Los problemas empiezan cuando al otro lado de esa relación, la distancia, están tus propios sentimientos. En Hawthorne High, la mejor amiga viva de Charlotte, Scarlett, apenas podía mantener los ojos abiertos en la clase de historia de última hora. Después de pasarse un rato manoseando sus gafas vintage, se puso a arrancar hilitos sueltos de su camiseta casera de Lick the Star. Mientras la banda del instituto ensayaba una horrorosa versión del Do You Love Me de Nick Cave, se entretuvo apuntándolos por desesperado intento de hacer que el trombón sonara como la letra, pero al cabo de un rato notó que no hacía más que darle dolor de cabeza. El señor Coppola, su acicalado, soltero y cuarentón profesor, que todavía vivía con su madre viuda, rememoraba por enésima vez la experiencia más interesante de su vida, su aparición de adolescente en el concurso Let's Make a Deal. Muy bien, puesto que todos habéis bordado el examen sorpresa de ayer, vamos a relajarnos y disfrutar del éxito, ¿os parece?, dijo el señor Coppola. Hizo un ademán para que abrieran la puerta, igual que si fuese a revelar el escaparate del premio final de la subasta de 1, 2, 3 o algo por el estilo. Los alumnos soltaron un gemido a coro. Todos sabían lo que venía a continuación. ¿Qué hay detrás de la puerta número 1? Exclamó mientras Sam Wolf, casi al mismo tiempo, franqueaba la entrada empujando un desvencijado carrito metálico con un televisor viejo y polvoriento encima. Fue como si lo hubiesen ensayado, y Scarlett conocía lo suficiente al señor Coppola como para saber que su posición no iba ni mucho menos desencaminada. Aún así, se alegró de ver a Sam. ¿Es que tenemos que ver a Howie Mandel otra vez?, vociferó un chico desde el fondo de la clase. El señor Coppola giró sobre los talones con la precisión de un patinador profesional y en un visto y no visto se plantó delante del chico. «¿Howie Mandel?», bramó con incredulidad. «¡Es Monty Hall!». No hay ni punto de comparación. Monty Hall es una leyenda. Se lleva la palma en lo que a concursos con su base de premios de refrigerio. Para entonces, la cara del señor Coppola estaba roja, como una manzana, como un tomate. Tenía los ojos desorbitados y había empezado a cesear ligeramente. El comentario le había herido en lo más hondo. Sí, señor. Y ver quién conseguía hacerle hervir la sangre se había convertido en el deporte favorito de sus alumnos desde que llegó a Hawthorne. La forma más directa de hacerlo era con un ataque a la figura de Monty Hall. Y ahora, silencio todos y tratad de aprender algo, ordenó a la vez que le hacía una señal a Sam para que pusiera el reproductor en marcha. La vieja y requetevista cinta de video empezó a correr y el señor Coppola clavó los ojos en la pantalla, aguardando a verse a sí mismo. Sentados en la oscuridad, los alumnos observaban la pantalla esperando a que el señor Coppola exclamara «¡Ese soy yo!». Y tal y como estaba previsto, a los 7 minutos exactos de grabación, un joven señor Coppola con bigote, ataviado con una camiseta de Xanadu, unos pantalones cortos de deporte muy apretados, calcetines hasta las rodillas y zapatillas Adidas, apareció durante exactamente 2 segundos justo detrás de Monty Hall, quien como siempre trataba de llegar a un trato con un patán incapaz de decidirse entre un Cadillac y un burro.
La reproducción de esta secuencia siempre conllevaba la ineludible congelación de la imagen y el consiguiente relato sobre cómo él tenía en el bolsillo el bastoncillo para los oídos y cómo una mujer sentada delante de él no iba a poder concursar porque no tenía uno. Y entonces se dejaba llevar por la emoción, describiendo el modo en el que Monty Hall había inclinado la cabeza en su dirección mientras subía los escalones hacia la mujer. Monty Hall, presentador del concurso televisivo Deal or No Deal y Let's Make a Deal, respectivamente, en los que el concursante debe escoger entre maletines o puertas que esconden regalos o el dinero que ofrece el presentador. Nota de la autora. Creyó, como seguramente lo hizo el resto de la audiencia, que Monty iba hacia él, y durante esos escasos segundos pensó que él sería el elegido. Scarlett trataba de prestar atención, llegando incluso a tomarse todo el asunto aquel de Let's Make a Deal como una metáfora de la vida, pero se encontraba a kilómetros de allí. Ella y su novio, Damien, se habían pasado la noche colgados al teléfono charlando sobre cine independiente, las últimas descargas de música que tenían pendientes de escuchar y los conciertos a los que querían ir. Ella era otra persona cuando hablaba con él, abierta y parlanchina. Las palabras le salían atropelladamente, dejándola sin respiración. El subidón de adrenalina era tan fuerte que, después de colgar, tardaba horas en quedarse dormida. Si es que al final lo conseguía. Estaba agotada porque, por desgracia, había perdido la costumbre de esas noches en vela. Con Damien en la universidad y ella trabajando y tratando de sacarse el último curso de instituto, les resultaba cada vez más difícil encontrar un hueco para el otro. Aunque para Scarlett en realidad era él a quien le costaba cada vez más encontrar tiempo para ella, menos y menos frecuentes. Eso eran las llamadas, menos y menos frecuentes. Ahora se hallaban en sitios diferentes, en más de un sentido. Scarlett tenía la sensación de que no eran solo kilómetros los que las distanciaban. Además, le echaba mucho de menos. Habían compartido cosas que ella jamás habría podido ni querido compartir con ninguna otra persona. En aquel pueblo de mala muerte en el que vivían, Damien siempre se acordaba de compartir con ella cada detalle de los grupos que había visto tocar en The Itch y de las películas que echaban fuera del campus, y le guardaba artículos promocionales como carteles y entradas usadas, y le conseguía algunas camisetas de los grupos que tocaban en su fantástica ciudad universitaria, que era un mundo aparte comparado con Hawthorne. Al menos eso era lo que había hecho durante un tiempo, pensaba. Scarlett no era tonta. Conocía los peligros que entrañaba el no estar juntos, el no fabricar nuevos recuerdos. Era la sentencia de muerte de toda relación, y si al final de la conversación de la noche anterior debía tomarse como un indicador, cualquiera hubiese dicho que el paciente estaba, cuando menos, enfermo. Bueno, será mejor que te deje colgar, recordó que había dicho Damien. Tienes que madrugar para el instituto. No es que él tuviera prisa por colgar exactamente, pero la pasividad de su adiós y ese tono en apariencia generoso, envolviendo su despedida con una condescendiente palmadita verbal en la cabeza. Analizó. Podía ser que ocultasen una verdad mucho más profunda. No había dicho, tengo que colgar, sino, te dejo colgar. En otras palabras, la había cargado a ella con el peso de colgar, haciéndola creer que era decisión de ella, cuando en realidad no era ni mucho menos así. Ella no quería colgar, pero al parecer él sí. Entre ellos, las despedidas al teléfono no es que hubiesen sido nunca muy normales, pero ¿por qué no podía él hablar claro? Ese pensamiento la llevó a recapacitar sobre lo más grave del asunto. Nunca se habían dicho te quiero, ni por teléfono ni a la cara. Habían estado a punto, pero jamás habían llegado a pronunciar esas dos palabras. Era un asunto que preocupaba a Scarlett.
porque ya llevaban un tiempo juntos y era evidente que ambos sabían lo que uno sentía hacia el otro, pero ninguno había conseguido reunir el valor suficiente para ser el primero en decidirlo. Bueno, al menos en su caso, ¿podía ser que él no lo dijera porque no lo sentía así? Sus vidas habían cambiado en el último año. Naturalmente sería más que comprensible que los sentimientos de él también hubiesen cambiado. Aunque bien podía ser que le hubiese pasado el momento de decirlo, y eso era peor aún, significaría que su relación seguía adelante con el piloto automático o en punto muerto. Pétula, su hermana, muy dada a asestarle dolorosos puñazos disfrazados de consejos fraternales, había dejado caer que tal vez la relación de Scarlett no era más que un falso romance, y que Damon había movido ficha en tanto que Scarlett le perseguía como una estúpida colegiala. Scarlett sabía de sobra lo que Pétula intentaba hacer. Seguía loca por Damon, por no hablar de su ego herido después de que él la abandonara por su hermana. Eso era más que evidente, pero no por ello dejaban sus incursiones de sembrar más dudas si cabe en Scarlett. Cuando la voz de Pétula resonaba en su mente por encima de todas las demás, pensó Scarlett, es que había llegado el momento de dejar de pensar. Toda esta excavación emocional resultaba del todo impropia para una cabeza tan fría como la de Scarlett. De modo que antes de terminar poniendo en serio peligro su salud mental, respiró hondo y recordó lo que Damon había dicho y no lo que ella había oído. Te quiero decir, ya sabes, que me encanta hablar contigo. Habían sido sus exactas palabras la noche antes. Bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Se reprendió Scarlett avergonzada por su reciente viaje al mundo de sus charaduras. Pues me alegro de que no sea solo por mi fama, mi cuerpo y mi dinero. Recordó cómo había bromeado ella en un intento por quitarle hierro al asunto. Damon se rió un segundo, y entonces ella escuchó un clic y luego un silencio. La hermana mayor de Scarlett no padecía esos conflictos interiores. El único dilema que tenía ese día era si firmar la asistencia a clase y luego largarse para hacerse la pedicura en el spa coreano, o si pasar de todo y entregarse de lleno a la necesidad de cultivar su cuerpo. Se inclinaba más por la segunda opción, no solo por irresponsabilidad, sino más bien llevaba por la más absoluta diferencia. El instituto nunca le había interesado demasiado, excepto como un lugar donde hacer valer su superioridad, y ahora que la habían dejado atrás le importaba aún menos si cabe. El incidente del baile de otoño prácticamente había sido borrado de la memoria colectiva de Hawthorne High, pero Pétula todavía le estaban haciendo pagar por su crimen como una repetición involuntaria de curso. Pero no hay mal que por bien no venga, y, como no, supo explotar la situación a su favor. Es más, repetir le había venido de perlas. Prefería con mucho ser un pez gordo en un estanque pequeño, y a la perspectiva de empezar su escalada social otra vez desde abajo, en alguna facultad no le resultaba nada atractiva. Lo cierto es que no era nadie fuera del instituto, y lo sabía. Sus mejores amigas, las Wendys, alcanzando nuevas cotas de superficialidad, habían decidido repetir también, como si con su gesto homenajearan a Pétula. Así que, a pesar del inconveniente, no es que las cosas hubieran cambiado demasiado para ella. Ese día la pedicura era un asunto de extrema urgencia. Se estaba engalanando para su gran cita con Josh Valence, un chico de último curso de Gorey High, el mayor rival de Hawthorne High. Josh era el capitán del equipo de fútbol, además de un buen partido, así que quería estar súper perfecta de los pies a la cabeza. Pero ligarse al chaval no era todo, también la movía el deseo de venganza.
Esperaba que el asunto llegara a oídos de Damon. Había perdido la final contra Gorey por los pelos, y aunque Damon no le había dado mayor importancia, Petula, siempre tan mezquina, estaba convencida de que él no podía soportar enterarse de que ella salía con Josh.